Hoy voy a hablar de un tema que me pareció interesantísimo, que tiene que ver con que un exalumno mío acaba de formar un centro de atención psicológica con profesionales de su generación, provenientes de distintas casas de estudio, y me solicitaron los pudiera asesorar. La solicitud fue muy atractiva para mí y muy graciosa, porque yo soy una viejita y lo que ellos querían saber era sobre la sexualidad femenina. El que dirige este grupo tiene mucha confianza y me dice: profe, queremos que nos ayude a entender esto que nos está pasando con el mundo femenino. Indudablemente, este video no va a tocar toda la sexualidad femenina, pero voy a hacer un brevísimo resumen que tuvo que ver con la asesoría que les hice a ellos. Por supuesto que es muy apretado. Lo interesante de esto fue que a medida que yo hablaba, ellos ponían caras y me decían: profe, eso no lo sabíamos. Profe, eso no lo sabíamos. Y me pareció fascinante que jóvenes que están entre los 20 y los 30 le pidan a una vieja de 80 que les hable de sexualidad. Por eso que voy a partir este año, este marzo, con este video. La sexualidad, especialmente la femenina, es un tema complejísimo y misterioso. Les dejo este libro que me parece interesante a los que tengan ganas de leer, aunque como dice mi nieto Pedro, nadie lee. Lo que sí me importa es decir que somos seres históricos. La sexualidad ha sido un tema tabú. ¿Por qué tabú? Por la represión cultural y religiosa, asociada con la culpa o el pecado, por una carencia de educación abierta, porque la educación ha estado más bien centrada en que la mujer no nos embaracemos. 2, hay ignorancia y hay miedo, y hay muy poca apertura a la conversación, lo que perpetúa, sin lugar a duda, los prejuicios sociales y los tabúes. 3, hay mucha confusión conceptual, porque la sexualidad ha estado asociada a la actividad sexual coital, y la sexualidad es tanto más que eso. Fíjense que a pesar de los avances biomédicos y psicológicos, la sexualidad femenina continúa siendo un territorio parcialmente desconocido, tanto en las investigaciones como en la práctica clínica. Me gusta la Anne-Marie Lloyd, que en el año 2005 escribió estos, que lo tengo en Kindle, The Case of the Female Orgasm, es decir, el caso del orgasmo femenino. Ustedes lo pueden mirar si les interesa. Ahora, es imposible hablar de sexualidad sin referirse a la relación hombre-mujer, al género, a la identidad de género, a la hegemonía masculina, sin rabia porque los hombres no son culpables, diferenciándolo de la base psicológica que genera la sexualidad, que es el erotismo. Por lo tanto, tenemos que estar claros que vamos a hablar de esos distintos aspectos para hablar de la sexualidad. Es decir, son 5 aspectos que tenemos que tener claro. Las religiones monoteístas aparecen principalmente en Oriente Medio, entre el siglo VI a.C. con el judaísmo y los siglos siguientes con el cristianismo y el islam. Lo interesante de esto es el papel de la mujer. La mujer, que hasta la época de los griegos y anterior tenía un rol predominante, se redujo a un ámbito doméstico debido a la consolidación de las estructuras patriarcales y las interpretaciones androcéntricas de los textos sagrados. Como vemos en esta lámina
que me hizo maravillosamente la inteligencia artificial, Moisés, gran patriarca, Miriam, profetiza, apoyo al patriarca. En la época de Jesús, María, ¿cómo se le caracterizaba? Como maternal, devota, y miren qué importante, inmaculada. Y después tenemos a Jadilla, que es la transmisora del conocimiento, pero que apoyaba a Mohammed. Por supuesto, hay otras interpretaciones. A medida que las religiones se empiezan a institucionalizar, las mujeres fueron siendo limitadas a roles secundarios, más bien domésticos, y de transmisión de tradiciones, a menudo excluidas de la jerarquía religiosa y de los cargos públicos. El patriarcado se empieza a imponer, así como en la cultura hegemónica masculina, a lo menos en Occidente. Yo estuve recién da lo mismo, pero del mundo musulmán, donde, claro, las mujeres viven de otra manera. Pero lo interesante es que en esas épocas el adulterio de la mujer se castigaba con la muerte, mientras que las relaciones extramatrimoniales del hombre no se consideraban adulterio. Fíjense que el 6 de febrero del 2025 se celebró el Día Mundial de Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina. Es decir, hoy día en algunos lugares, no voy a decir de dónde, todavía existe la mutilación femenina del clítoris. ¿Para qué? Para que la mujer no se pierda en el placer. Por eso es tan interesante la historia de la sexualidad femenina. Hombres y mujeres en esta cultura occidental hemos sido socializados desde una hegemonía masculina que ha primado. Y las mujeres estuvimos durante años confinadas a la casa, dedicándonos a ella, al esposo y a sus hijos. Generalmente muchos. Eso dice Martínez en el 2024. Para poder hablar de sexualidad, como les decía hace un rato atrás, tenemos que considerar 5 variables. Primero, sexo. ¿Qué es el sexo? Es el conjunto de características biológicas, anatómicas de machos y hembras de la especie. ¿Cuál especie? Humana. Es decir, hablamos de cromosomas, XX, XY, XY y las variaciones que existen, donde las hormonas y los órganos reproductivos, así como los rasgos sexuales primarios y secundarios, juegan un rol primordial. Otra cosa es el género, que es el conjunto de significados, roles y expectativas socioculturales que se asigna a lo masculino y femenino, u otras identidades. Eso es interesante porque, como decía Margaret Mead, los Mundugumor o los Harapesh tenían una forma de entender lo femenino y masculino distinto. Una tercera cosa es la orientación sexual, esa atracción sexual que uno siente por un otro. 4, podríamos decir, la identidad de género, cómo la persona se percibe a sí misma. ¿Se percibe hombre, mujer, ambos, ninguno, nómade, cualquier otro? Ahora hay toda una cosa con los animales. Y por supuesto que puede o no coincidir con su sexo de nacimiento, pero la identidad de género es subjetiva, es íntima, es vivencial y muchas veces oculta y confusa. Y una quinta cosa es el erotismo. Incluye la imaginación, el deseo, la sensibilidad a los olores, a la piel, a las miradas, misteriosa, y que abarca todo aquello que convoca, despierta o intensifica el deseo sexual. Eso que nos hablaba Freud de la libido,
que le dio tanta importancia a inicios del siglo pasado, que emerge desde lo corporal, desde lo emocional, que incluye lo estético, por supuesto, y lo relacional. ¿Qué duda cabe? En el Génesis, ¿quién era la mujer? La mujer del Génesis era la Virgen María. No quisiera detenerme en ello, ya que es un tema muy complejo, y lo propongo solo como recordatorio del mito que había en los 60, que los hombres buscaban mujeres como vírgenes Marías para casarse. Las mujeres del placer eran otras. Tema fascinante, hay mucha bibliografía al respecto. Fíjense que en el año 1949 se concedió recién el derecho a voto a las mujeres. ¿Cuándo? Para unas elecciones parlamentarias. Pero las mujeres participaron por primera vez en una elección presidencial en 1952, donde fue electo Carlos Ibáñez del Campo, hace solo 74 años. Es decir, yo tenía 8 años, yo ya existía. Como me dijo ese alumno en esa asesoría, profe, usted es un ser viviente de la historia, por supuesto. El cambio en la percepción social de la sexualidad femenina tiene diferentes causas, voy a decir, aunque no me gusta mucho el concepto de causa. Uno, surge la segunda ola de los movimientos feministas de los años 60, con el grito de Simone de Beauvoir en su precioso libro El segundo sexo de 1949. En esa misma época, o sea, punto número 2, aparece una separación entre la sexualidad y la reproducción. ¿Por qué? Porque aparece la píldora anticonceptiva, masificada. En el año 1960, la Agencia Federal de Estados Unidos, la FDA, da el derecho a la mujer de tomar píldoras anticonceptivas. Y con eso dimos un salto las mujeres, porque aparece la posibilidad de disfrutar del sexo sin el susto de embarazarse. 3. Los movimientos sistémicos de los años 70, que no siempre han sido resaltados con la importancia que tuvo la psicología, que llegaban a ver la relación hombre-mujer, especialmente en las parejas, como una díada, no como una suma, no como él y ella, sino que 1 más 1 son 3. Es decir, la pareja, yo y tú. Y entonces aparece una danza conjunta, una unidad. Yo recuerdo a Slutsky diciendo, es igual que si nosotros habláramos de izquierda a derecha, anverso o reverso, hombre o mujer. 4. Algo que no siempre se resalta es a Gerda Lerner, una austríaca que en la Universidad de Wisconsin, en Madison, en 1980, fundó el primer programa de doctorado en historia de las mujeres. Indudablemente existen muchas otras razones sociológicas, políticas, geopolíticas, etc. Pero me parece interesante destacar esta por el camino que voy a seguir en la reflexión. A mis ojos, una importancia crucial tuvo Simone de Beauvoir. La frase "no se nace mujer, sino que se llega a serlo", es una frase que a todos quienes nacieron en épocas remotas, como yo, en la época de los 40, nos revolucionó la cabeza. Pero ¿qué decía Simone de Beauvoir agregaba, pero para ello la mujer necesita descubrirse y conocerse.
¿Por qué es tan importante Simone de Beauvoir? No solamente por Sartre, por favor. Fue una filósofa. Ella fue docente, una destacada docente. Y fíjense que hacía clases. Y una de las cosas de las que ella hablaba era de la sexualidad como un proceso. Y por primera vez, ella se atreve públicamente en clases a hablar del clítoris. Pero eso le trajo serias consecuencias. ¿Por qué? En 1939 fue acusada de conducta sexual inapropiada. ¿Por qué? Por seducir a una alumna. Se habla mucho, yo no sé si fue seducción, si fue solo las clases. Lo que sí sé que en el año 1943, que fue el año que yo nací, ella es suspendida de su puesto de profesora, silenciada. ¿Por qué? Porque los padres del estudiante, Natalia Sorokine, presentaron cargos formales por corromper a una menor. Este hecho tuvo una incidencia interesantísima en los movimientos feministas, principalmente en el italiano, que estaba liderada por Carla Lonzi. En el año 1970, Carla Lonzi fundó la Rivolta Femminile, o la Revuelta Femenina, en Roma y Milán, y publicó un manifiesto que yo recuerdo así como si fuera ayer, que decía: il dito, orgasmo garantito. ¿Qué quería decir eso? Lo que quería decir es que el clítoris debería ser reivindicado y pasar a primer plano. La sexualidad femenina entonces empieza a surgir como una bandera de lucha y empieza este cambio simbólico de ser para el otro, de satisfacer y estar en segundo plano, a ser para sí. Y empieza este movimiento a legitimar el derecho al disfrute de la mujer sin justificación. Estoy hablando de 1970. Algunas de sus abuelas deben haber nacido por ahí. Pero no solo eso. Hasta 1970, la homosexualidad era vista como un trastorno de personalidad, una alteración. El DSM-2 tenía un código, el código 302.0. Es decir, la homosexualidad era un trastorno mental. El avance fue cuando se cambió del trastorno a ponerlo solo como personas angustiadas por su orientación. O sea, estoy hablando de 1973. Y fíjese que recién el DSM-3 revisado de 1987 elimina por completo a la homosexualidad como un trastorno mental. Ese cambio fue un cambio revolucionario, que para ustedes hoy día los jóvenes es obvio, ¿no es cierto? Pero no era obvio. En la década de los 90 también aparece la tercera ola del movimiento feminista, por ahí por 1990, y aparecen otros serios hechos sociales, como por ejemplo la seria crítica a la Iglesia. Pero también aparecen cambios en los modelos de pareja y de familia. Aparece un declive lento al principio del matrimonio como destino obligatorio. Créanme que en los 80, una mujer de 30 años llegaba a la consulta sintiéndose solterona. Recuerdo una tesis que hicimos con 2 alumnas por ahí por los años 90 en la Universidad Central. La sensación de discriminación que sentían las mujeres solteras, porque eran solteronas, con todas las características que se les ponía a la solterona.
Otro hecho que influyó en este cambio son los medios de comunicación y la cultura digital, que empiezan a visibilizar el placer femenino en series, en cine, en redes sociales, en literatura. También las transformaciones económicas y laborales, porque las mujeres empezamos a tener mayor participación en el trabajo remunerado. Me parecen todos esos cambios interesantísimos. En Chile, en el año 1973, surgió la primera protesta homosexual con una marcha, pero esa marcha fue reprimida hasta el año 1999. Fue la primera marcha por la diversidad sexual organizada por el MOMS, los movimientos de liberación. Fue literalmente fascinante participar en ese cambio que está pasando. Pero les estoy hablando de 20 años, 25 años. Esto es muy reciente. Entonces, obvio que sepan poco de sexualidad. En los años 2010 aparece lo que se conoce como la cuarta ola. Y esta cuarta ola está enfocada a la diversidad de identidades de género. Soy lésbica, soy gay, soy transexual, soy bisexual, soy como tú. No. Y aparece el libro de Braidotti con las entidades nómades, que fue más divulgado en esa época, a pesar de que partió en el 2004. Es decir, estamos en un tiempo donde empiezan los movimientos contraculturales a desafiar el modelo hegemónico masculino. Y aparecen todas estas maravillosas alternativas en las definiciones de género, incluso con autorizaciones de intervenciones hormonales. Sobre eso no me voy a pronunciar porque el año pasado en Inglaterra fue muy fuerte para mí cómo se está cuestionando todo aquello. Ese cambio empieza a desdibujar los roles tan estáticos de género que teníamos. El hombre racional, independiente, fuerte, objetivo, etcétera, etcétera. Y la mujer sentimental, dependiente, vulnerable, intuitiva. Y empieza a surgir con fuerza el concepto de erotismo. El erotismo es uno de los misterios de la vida. Y el erotismo se despierta o intensifica en el encuentro con un otro o con una otra. ¿Desde dónde? Desde lo corporal, lo íntimo, lo emocional, lo estético y lo relacional. Surge, decía George Bataille en ese precioso libro de los 70, la búsqueda humana de trascender de esta separación y unirme a un otro, creando una continuidad con este otro distinto, sintiéndome parte. El erotismo se despierte, requiere misterio, silencio, encuentro. Requiere también tranquilidad. Byung-Chul Han dice: hoy vivimos la tiranía de lo igual, y en este infierno del igual, donde el otro no es alguien distinto, desaparece el erotismo, y por eso él habla de la agonía del eros, porque encontrarse con un otro para unirse en una fusión lleva a vivenciar este erotismo como enigma, pero el otro tiene que ser distinto, porque nos abre al misterio que significa el ser de otro ser humano con el que me fundo. Pero
el neoliberalismo, que exige el flujo de capitales para favorecer el consumo masivo, requiere uniformidad. Yo vengo llegando de Europa y el centro de Roma, Barcelona o, no sé, Madrid, son iguales, están las mismas tiendas y las personas vestidas de la misma manera. Casi es asustante para mí. Pero ¿qué consecuencia ha tenido para la psicología el surgimiento de la pornografía? ¿Por qué? Porque necesitamos estímulos inmediatos, que sean calculables, como decía Heidegger. Y la pornografía, por supuesto, lo permite. Me parece interesante leer a estos autores, Serrano, Villena y Chiclana, que hablan del abuso de la pornografía en adolescencia y en educación sexual. Es una revista de sexología del 2020. En Chile, en el año 1999, dos autoras bastante, pasadas para la punta voy a decir, si me permiten esa palabra bastante vulgar, Politzer, Patricia y Eugenia Weinstein, sacaron un libro que para quienes nos dedicábamos a la psicoterapia fue un pilar que no podíamos dejar de leer, La sexualidad secreta de las mujeres. ¿Qué es lo que hacen estas autoras? Empiezan a mostrar la diferencia entre la sexualidad femenina de la masculina. Las mujeres, decían Politzer y Weinstein, tienen una mayor conexión con factores emocionales, con la ternura, con la vulnerabilidad, con los contextos. Y no solo se vive la sexualidad desde los genitales, a diferencia de la sexualidad masculina. También hay un libro que se los dejo por si alguien está interesado, que sacó Enrique Evans y Marco Antonio de la Parra por esos mismos años. Pero, ¿qué hace Politzer y Weinstein? Dicen, habría que centrarse a ver en el desconocimiento que tienen las mujeres del propio cuerpo. Y se preguntan, ¿a qué se deberá? Y una de las reflexiones, entre muchas otras, dice, el hombre ve sus órganos genitales, convive con ellos. Las mujeres no. Solo vivimos y nos vemos los pechos, pero nuestros órganos genitales los desconocemos. Desconocemos nuestras zonas erógenas. ¿Y para qué decir la función del clítoris? La forma, y como la desconocemos, también desconocemos la forma de erotización, que en general es mucho más lenta y muchas veces requiere preámbulo. La importancia que tiene darnos cuenta de esto nos lleva a poder responder, en parte por supuesto, lo que me pedían estos psicólogos jóvenes. La excitación femenina es muy distinta a la masculina. El hombre se excita fácilmente. La mujer pasa por fases. Pasa por una fase de excitación, después aparece la tensión y después aparece la respuesta organísmica femenina, orgásmica mejor femenina. Hay orgasmos explosivos, hay mujeres multiorgásmicas, hay orgasmos sostenidos y hay mujeres sin orgasmo que igual dicen que tienen una buena sexualidad. Miren qué interesante. Según Anthony Giddens, las mujeres están desempeñando una función muy destacada para abrir camino a otra forma de entender el erotismo. Porque las mujeres podemos enseñarle también a los hombres a descubrir esta fase misteriosa de la sexualidad humana que Bataille llama el erotismo. Lo que yo hice con estos jóvenes es articular
tres dimensiones: la dimensión sexual, una dimensión erótica y una dimensión afectiva. Desde mi punto de vista, la dimensión sexual da un marco amplio. Somos seres sexuados desde la biología y la cultura, no solo para reproducir, sino también para disfrutar. Y entonces integra placer, expresión, pero también conexión emocional. En cambio, el erotismo da profundidad, creatividad, sentido, transformando lo sexual en una experiencia subjetiva de conexión y afecto. Florece el erotismo cuando el otro es misterioso, cuando nos provoca curiosidad, presencia, juego, y nos permite el reconocimiento mutuo, lento, que tiene que ser conversado. Hay veces, y en ocasiones, por supuesto, puede ser rápido también, pero se despliega en contextos de confianza y reciprocidad. Y la configuración importante que yo agrego es la afectividad, porque la afectividad da sostén emocional al encuentro y a la fusión con un otro, permitiendo que el deseo circule en un clima de reconocimiento, de sentirnos vistas y vistos, lo que da seguridad y sentido de poder entregarme. Porque la seguridad emocional es necesaria para el deseo. El deseo requiere expresarse sin miedo. Fíjense que Erich Fromm decía por allá, décadas atrás, solo desde la afectividad, el erotismo permite reconocer al otro como un otro distinto, a quien elige para fusionarse, no lo usa para su satisfacción. Por lo tanto, yo podría resumir esto diciendo: la sexualidad es nuestro territorio, el erotismo, el lenguaje, y la afectividad, el clima emocional que permite que el encuentro tenga sentido. Básicamente en eso centré mi asesoría a estos maravillosos jóvenes que me abrían los ojos y me decían: profe, de eso yo no sabía. Hoy la situación necesita ser repensada. ¿Por qué? Porque Byung-Chul Han nos advierte: vivimos la falta de sentido, la sobreexigencia, la prisa. Hay que hacer un quickie, un rápido, me decía una vez una persona, para descargarme. Sí, puede ser también. Pero hay que tener cuidado con eso, porque hay agotamiento. Andamos detrás del éxito. Todo eso tiene que ser rápido, pero la dimensión erótica requiere de tensión, tiempo, escucha atenta de las necesidades mías o nuestras, del otro u otra, de los tiempos distintos, y cómo esas necesidades mutuas se van uniendo en esta maravillosa fusión que es el encuentro erótico con otro ser humano. La ternura y el afecto no están fuera de la relación sexual. Y para eso necesitan el conocimiento del propio cuerpo. Indudablemente este tema da para mucho más, pero quise tocarlo para ver si los invito a estudiarlo con más detención, porque tiene tantas aristas. Hoy les mostré un apretadísimo resumen que me lleva a decir por qué las mujeres estamos a veces enojadas, nos sentimos excluidas, nos sentimos no consideradas y todavía necesitamos luchar. ¿Por qué hoy día las mujeres están
sobre todo los movimientos feministas del último tiempo, enojadas con los LGTBIQ+, porque les han quitado protagonismo. Las mujeres hemos tenido que abrirnos espacio, gritando, como decía Nietzsche, para poder ser oídas. Muchas gracias por la escucha y será hasta una próxima ocasión.